Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Fernández Quinto y hoy les hablaré acerca del proceso de cotización de los documentos por traducir del trabajo final del curso de autogestión profesional. Para comenzar, es necesario presentar una pequeña introducción y el esquema, de hecho, de lo que vamos a presentar y de lo que hablaremos. Primero está el proceso de la cotización. En general, todo el proceso que hemos realizado, incluyendo los problemas encontrados y las soluciones planteadas. Luego, se hablará un poco acerca de la tarifa de traducción y, por supuesto, de mi tarifa. Después, acerca de las consideraciones tributarias, es decir, impuestos, declaraciones y todo lo relacionado con ello. Y finalmente, la reflexión y conclusión. Muy bien, primero está la recepción de los documentos. En total fueron 4 documentos, 2 de ellos en formato PDF y los 2 restantes en formato PPT, es decir, en PowerPoint. Cada uno de ellos contaba con un número de palabras diferentes. El primero, Today's Girls, Tomorrow's Entrepreneurs, con 3.968 palabras. El segundo, Decoding the Digital Girlhood Report, con 2.965 palabras. La tercera, el PPT, Girls Scouts, con 4.746 palabras. Y por último, Girl Presentation, con 1.326. Luego se realizó la conversión de cada uno de estos archivos. Para convertir del formato PDF a documento de Word, se usó la página Convertio, como se muestra en pantalla. Y para el caso de los archivos en PowerPoint, no hubo necesidad de utilizar ninguna herramienta, ya que esta misma aplicación nos permite saber el conteo de palabras tan solo yendo a información, propiedades y nos sale el número de palabras. Ahora hablaremos acerca de los problemas encontrados. En primer lugar, en mi caso, la descarga de los archivos fue complicada, ya que estos demoraban mucho en descargar, puesto que los archivos también eran pesados, pero llegaban a un momento en donde se detenía y la descarga no continuaba. Entonces, esto generó más dificultades de continuar con el proceso de la cotización. Luego, otro de los problemas fue la conversión de los mismos documentos en cuestión, ya que algunas páginas para convertir funcionaban, mientras que otras no. Asimismo, no todas te daban un resultado de conteo de palabras preciso. Entonces, tenía que verificar cuál sí me servía. También otro de los problemas fue la concisión y precisión de la cotización. Es decir, ser concisos y precisos al momento de detallar la información en la cotización para el cliente. Y uno de sus efectos o consecuencias que también significa un problema, es que sea entendible para el cliente, ya que este será el que va a hacer uso de la cotización. Y a partir de ello va a elegir si les conviene o no la traducción, el servicio de traducción. Por todo ello, se plantearon soluciones de acuerdo a los problemas presentados. Para el primer problema se tuvo que cambiar
de navegador, refrescar la página y volver a descargar los archivos. Luego, para realizar la conversión de cada documento, se tuvo que realizarlo por separado para no generar más dificultades. Asimismo, se empleó un lenguaje sencillo y entendible para el lector, es decir, el cliente. En suma, se realizaron detalles y especificaciones en la cotización para que el cliente encuentre más manejable esta misma y no se le complique al momento de leerla. Ahora les presentaré mi cotización. En esta primera parte podemos observar en la parte superior mi marca personal, mis datos personales, que incluye mi página de Wix, mi correo de Gmail y mi teléfono de casa y de celular, así como también especifica para quién ha sido elaborada la cotización, la fecha de recepción de los documentos y la fecha de entrega estimada. En esta segunda parte de la cotización podemos observar las siguientes secciones: los datos de los documentos, los montos, el cálculo y finalmente el costo total. Esto con el propósito de que el cliente sepa qué elementos son los importantes para realizar la cotización, tanto de los documentos enviados, del monto del traductor, es decir, la tarifa de traducción, el servicio que se le va a brindar, finalmente el cálculo, que va a ser el producto de la tarifa de traducción por el número total de palabras de los documentos, que finalmente le va a dar el costo total. En esta última parte se agrega la información adicional, la cual está relacionada con la confirmación, el medio de pago, adelantos o cancelación, con el fin de que al cliente no le quede ninguna otra duda o inconveniente, ya que además el cliente solo desea saber cuánto va a pagar y cómo va a realizar este pago. Ahora hablaremos de la tarifa de traducción. Esta está conformada por 4 elementos, es decir, se deben considerar estos 4 elementos para establecer una tarifa de traducción. El primero es el costo de vida, la dirección idiomática, la métrica y las tareas adicionales. Para realizar el cálculo de la tarifa, se necesitó la información del total de gastos mensuales, las horas laborables efectivas, es decir, las horas dedicadas a la traducción, y finalmente la métrica. En mi caso, mi total de gastos mensuales es de 740 soles. Mis horas laborables efectivas son de 48 horas. Finalmente, mi métrica, la cual es de 300 palabras por hora. Para el cálculo, primero tengo que dividir los gastos mensuales entre las horas disponibles, es decir, 740 entre 48, y resulta 15.41. Este resultado lo divido entre la métrica y resulta 0.051. Finalmente, este es mi tarifa. Sin embargo, se le agrega el 30% por la dirección de idiomas, ya que en el español tiende a tener más palabras que el inglés. Por tanto, mi tarifa final es de 0.0668. Consideraciones tributarias. Como contribuyente y de acuerdo con la SUNAT, genero rentas de cuarta categoría, ya que soy una profesional independiente. Por ende, no se incluyen impuestos en la cotización, es decir, el IGB. Además, mis comprobantes de pago serán los recibos por honorario. Aún así, debo hacer mi declaración anual al final de año, con solo este ingreso, ya que la factura no excederá los 1.500 soles. Por tanto, no necesitaré hacer la retención o el cálculo de la renta anual. Para terminar la conclusión y reflexiones, me quedo con el curso que es necesario tener conocimiento sobre los impuestos y las rentas para una mejor actividad laboral. También una buena organización de estos mismos
está relacionado con un contador y finalmente compartir información sobre los impuestos con otros colegas que obviamente desconozcan el tema. Muchas gracias por su atención brindada.